El sol ya caía detrás de los tejados cuando aparqué frente a la casa de Iván. Había salido de la notaría antes de lo previsto y decidí acercarme para dejarle unos papeles que había olvidado firmar. Nada urgente, pero siempre encontraba una excusa para verlo, aunque solo fueran 5 minutos. Llevaba días sin responder mis mensajes y en el fondo quería confirmar que todo estuviera bien. Subí los 3 escalones del porche con el sobre apretado entre los dedos. Me detuve al llegar a la puerta. Dudé entre tocar el timbre o simplemente empujarla como solía hacer. Pero entonces oí mi nombre. Me quedé quieta, el corazón latiendo de golpe como si supiera lo que venía. «No te preocupes, mi madre pagará todo». «Siempre paga», dijo Iván con esa seguridad hueca que usa cuando cree tenerlo todo controlado. Mi respiración se detuvo. Me acerqué unos centímetros más, apenas rozando la persiana entreabierta. «Son 3 millones, Iván», susurró Noelia casi con pánico. «No es cualquier cosa». «Lo sé», respondió él seco. «Pero si no cubrimos esa auditoría antes del viernes, esto se va a hundir. ¿Quieres perderlo todo? Ella tiene el dinero, y la pensión, y la casa, le sobra». El nudo en mi estómago se apretó. No era solo la cifra, era el tono, la frialdad, la naturalidad con la que hablaban de mí como si fuera un cajero automático con nombre de madre. «¿Y si se niega?», preguntó Noelia, aunque sonaba más como una excusa débil. «No se va a negar. Llora un poco. Dile que los niños te ven estresada. Siempre cae. ¿No viste cómo nos dio los 800.000 cuando dije que tenía ansiedad? Silencio». Luego, una risa baja, contenida. «La verdad es que es tan fácil». Me alejé de la puerta temblando como si el aire de ese porche ya no me perteneciera. Bajé los escalones sin hacer ruido, conteniendo cada paso, como quien huye de un incendio sin abrir la boca. Cuando subí al coche, no encendí el motor. Me quedé allí con el sobre en las rodillas, sintiendo como algo dentro de mí se rompía lento sin hacer sonido. Esa noche, al llegar a casa, no cené. Abrí mi portátil. Empecé por el banco. No toqué la puerta. No quise que me vieran ni que notaran que estuve ahí, que los escuché desnudos de cualquier cariño. Bajé del porche con la espalda erguida y el corazón hecho trizas, con una dignidad muda que dolía más que cualquier grito. Entré al coche como un autómata, cerré la puerta con suavidad y mantuve las manos sobre el volante durante varios minutos, como si temiera que al moverme del todo, algo dentro de mí terminara por desmoronarse. Conduje sin recordar bien las calles. Me crucé semáforos que no vi, gente que no registré. El mundo seguía girando, pero el mío había frenado en seco en aquella persiana entornada. Al llegar a casa, dejé el sobre en la entrada y me senté en el comedor sin quitarme el abrigo. No prendí la luz. Solo me quedé mirando el reflejo de la ventana como si pudiera encontrar en mi rostro alguna explicación que no doliera. Esa noche no dormí. El sueño me rehuía como si supiera que no había consuelo posible. Abrí la laptop. Ingresé a mi cuenta principal, luego a la de ahorros. Luego a esa pequeña cuenta de inversión que casi había olvidado. Revisé movimientos antiguos, fechas, nombres. Cada transferencia llevaba un recuerdo que ahora sabía falso: los 800.000 para el coche de Iván, los 350.000 que pedían solo por esta vez, cuando Noelia perdió el trabajo, los 600.000 de la boda. En total, más de 1.800.000 entregados, con la ingenuidad de quien confunde el amor con la disponibilidad incondicional. Y nunca, ni una sola vez, devolvieron nada. Cerré el portátil y apoyé los dedos sobre la tapa. Antes habría llorado. Antes habría ido a buscar una explicación, una disculpa, una razón para perdonar. Pero esa noche no. Esa noche, en lugar de buscar respuestas, empecé a planear. Con una calma nueva, desconocida, abrí un cuaderno y escribí una sola palabra en la primera página: protegerme. Y con esa palabra en mente, abrí de nuevo la laptop y comencé a mover mi dinero. A las 7 de la mañana ya tenía todo claro. No me servía llorar ni buscar consuelo en nadie. Esa conversación no había sido un desliz ni un malentendido, era un plan deliberado, meticuloso, frío. Y si ellos podían planear mi ruina con tanto cálculo, yo también podía planear mi defensa con la misma precisión.
Empecé por lo básico. Abrí nuevas cuentas en un banco que jamás había mencionado a Iván ni a nadie más. Transferí cada peso con discreción, fragmentando las cantidades para que no despertaran alertas. Saqué pequeñas sumas en efectivo que escondí en sobres dentro de mi casa, como quien guarda sal en tiempos de guerra. Luego congelé las tarjetas antiguas, cambié contraseñas, desactivé accesos móviles. Activé la doble verificación en todo. Incluso anulé el acceso de emergencia que Iván tenía desde que operaron a su padre y yo necesitaba ayuda con la banca online. Todo eso ya no existía. A media mañana ya estaba todo hecho. Un movimiento invisible quirúrgico. Por fuera mi vida seguía igual, la misma bata de estar por casa, el mismo café templado en la taza, el mismo silencio en los pasillos. Pero por dentro todo había cambiado. Al día siguiente, a las 8 en punto, empezó la tormenta. Primero un mensaje corto de Iván: mamá, necesito hacer una transferencia urgente. ¿Me autorizas? Lo ignoré. 10 minutos después, otro. ¿Qué pasa con la cuenta de respaldo? No me deja entrar. Luego, una llamada. Después, otra. Luego, los mensajes empezaron a cambiar de tono. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no respondes? Te pasas de la raya, mamá. Esto no se hace, no me obligues a ir. No contesté ninguno. No bloqueé su número tampoco. Solo lo dejé sonar. Sentada en la cocina con las manos cruzadas sobre la mesa, me limité a observar el teléfono vibrar y apagarse una y otra vez, como si fuera un animal herido que aún no entendía que la presa había escapado. Y mientras tanto abrí la libreta donde había escrito aquella palabra y debajo añadí una nueva: blindarme. Porque esto apenas comenzaba. El tercer día fue Noelia quien llamó. Su nombre apareció en la pantalla y durante un segundo dudé. No por ella, sino por los niños, por Gael y por Alma, por sus dibujos en mi nevera, por las galletas que hacíamos los sábados, por sus risas llenando mi casa, mientras corrían de un lado a otro con calcetines torcidos. Apreté el botón verde. «Hola, Brígida», dijo con voz quebrada. «¿Podemos hablar?». Guardé silencio. Ella sollozó. Sabía que estaba llorando, sí, pero también sabía que era una función, y aún así, dolía. «No sé qué está pasando entre tú e Iván, pero los niños están sufriendo. No entienden por qué ya no vamos los domingos. Gael pregunta por ti. Alma quiere enseñarte su dibujo nuevo». Me mordí el labio. No respondí. «Mira», dijo bajando el tono. «Él no lo va a admitir, pero está desesperado. Si no conseguimos ese dinero, todo se va a ir al traste». Y hubo un silencio largo. Lo supe antes de que lo dijera. «Si no ayudas, Brígida, no podremos seguir con las visitas. Con lo mal que está Iván, no es buen ambiente para los niños. Mejor no enredarlos más». La amenaza disfrazada de preocupación. El chantaje envuelto en celofán. «¿Me estás diciendo?», dije al fin con voz baja, «que si no les doy el dinero no veré más a mis nietos?» «No, no es eso», se apresuró. «Solo digo que todo está muy tenso ahora. No queremos que ellos sufran más. Ya». Corté. No grité. No supliqué. Solo colgué y dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. Me quedé mirando al vacío con el corazón encogido. Usaban a los niños, a mis niños, como moneda, como palanca, como castigo. Y esa fue la confirmación que necesitaba. Ya no era solo un abuso, era una guerra. Y en la guerra una también debe elegir cuándo dejar de defender lo perdido y empezar a proteger lo que aún no te han arrebatado. Esa misma tarde saqué del cajón el número de Laureana Peral. No lo escuché llegar. Simplemente apareció en la puerta de mi cocina con el rostro desencajado y los ojos brillando de rabia. Llevaba el abrigo aún puesto como si ni siquiera hubiera considerado que tal vez no sería bienvenido. No saludó, no pidió permiso. Entró como lo había hecho toda la vida, como si esta casa fuera una extensión de sí mismo. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué me bloqueaste las cuentas? ¿Por qué no contestas? ¿Te volviste loca?». No dije nada. Estaba sentada con un té ya frío entre las manos. Lo miré simplemente. Y eso fue suficiente para encender la mecha. «Necesito esos 3 millones. Ya. Es un préstamo, un apoyo.
Como siempre, la palabra siempre cayó como una piedra. Siempre. La usó como argumento, como justificación, como derecho adquirido. Siempre he estado para ti. Siempre te he ayudado. Siempre he dicho que sí. Siempre he sido la que cubre, la que entiende, la que perdona. Y él lo sabía. Por eso estaba allí exigiendo. ¿De verdad piensas que puedes darme la espalda? Ahora siguió la voz subiendo. ¿Qué te cuesta? Tú no tienes deudas, no tienes gastos, no haces nada con ese dinero. ¿Para qué lo quieres? Me incorporé con lentitud. Dejé la taza sobre el plato y lo miré directo a los ojos. Todo le dije. ¿Qué ahora me cuesta todo? Cada peso, cada silencio, cada vez que me tragué una verdad por no romperte la burbuja, cada vez que fingí que no dolía darte lo que no me sobraba. Eres mi madre y tú mi hijo. Y no sé en qué momento dejaste de verme como tal y empezaste a tratarme como cuenta bancaria. Se hizo un silencio espeso. Por un instante pareció que algo en él titubeaba, pero fue solo un segundo. Luego apretó los labios, dio media vuelta y se marchó sin decir adiós. Yo no lo detuve. En lugar de eso recogí mi taza, la vacié en el fregadero y subí a mi dormitorio donde me esperaba la carpeta que Laureana me había pedido llevar. Laureana Peral no había cambiado demasiado desde el colegio. Su voz seguía siendo firme, su mirada directa, y tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir menos sola incluso cuando no decía nada. Me recibió en su despacho con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi expresión. ¿Qué ha pasado, Brígida?, preguntó sin rodeos, como lo hacía cuando éramos adolescentes, y yo llegaba llorando por algún desaire. No le conté todo. No hacía falta. Le bastaron los documentos que le entregué, extractos bancarios, copias de transferencias justificantes, mensajes impresos, fechas, montos, notas al margen que yo misma había escrito con los años. Cada hoja era un pedazo de mí que había ido cediendo una muestra de cuánto había entregado, sin pedir nada a cambio. Quiero protegerme, dije al fin. Quiero que esto quede registrado y quiero dejar mi testamento en orden. Laureana asintió. Me pidió que firmara un par de autorizaciones. Luego redactó nuevas disposiciones legales. Le dicté con calma mi casa, mis ahorros, mis pertenencias. Todo iría destinado a una fundación de mujeres mayores sin red familiar. Nada para Iván. Ni una silla, ni una taza, ni una línea de recuerdo. Cuando todo estuvo listo le pedí un favor más. Necesito dejar un sobre, uno solo, sellado, dirigido a Iván. Pero solo debe recibirlo si yo muero. No preguntó qué había dentro. Me lo trajo, lo firmé, lo sellé. En la carta escrita a mano la noche anterior no había reproches. Solo una verdad simple, que todo lo que él creyó tener garantizado había nacido del amor, no de la obligación. Y que cuando el amor se agota, lo único que queda es el respeto, o el silencio. Cuando salí del despacho sentí por primera vez en semanas que caminaba sin peso sobre los hombros. Y mientras subía al coche recibí una notificación en el móvil: revisión médica judicial solicitada. Motivo: deterioro cognitivo. Sonreí con la boca cerrada, porque lo siguiente ya no me sorprendía. La notificación llegó en un sobre blanco sin marcas con mi nombre impreso en letras negras y frías. La abrí con el pulso tranquilo, como quien ya ha dejado de esperar buenas noticias. Adentro el texto era claro. Iván había solicitado una revisión judicial para evaluar mi capacidad mental. Alegaba que mostraba signos preocupantes de confusión y posible deterioro cognitivo, y pedía que se me nombrara un tutor legal para manejar mis finanzas. Durante un minuto solo escuché el tic del reloj de pared. No rabia, no lágrimas, solo una calma helada seca, como la que viene justo antes de una tormenta bien anunciada. No me sorprendía. Era lógico. Si ya no podía acceder a mi dinero por la vía emocional, buscaría hacerlo por la legal. Siempre ha sido listo mi hijo, listo para conseguir lo que quiere, pero esta vez no. Llamé a Laureana, le leí el documento en voz alta. Su respuesta fue inmediata. Vamos a responder, pero no solo eso, vas a demandar tú. Al día siguiente me senté en su despacho con una carpeta nueva.
Esta vez no solo contenía mis registros financieros, sino copias de mensajes, transcripciones de llamadas, la solicitud de revisión médica y un documento firmado por mí, redactado por Laureana, una contrademanda por tentativa de fraude, abuso de confianza y coacción familiar. Mientras firmaba, pensé en el niño que una vez me regaló una pulsera de cuentas hecha con sus propias manos, el que se escondía bajo mi cama cuando había tormenta, el que dormía con la cabeza sobre mi regazo en los viajes largos. Me dolió imaginar en qué momento exacto aquel niño desapareció, pero no más. Entregamos la documentación esa misma tarde. Salí del juzgado con pasos firmes y por primera vez en semanas respiré hondo sin sentir que el aire me pesaba. 2 días después, recibí una invitación inesperada a cena familiar en casa de Iván, para hablar con calma. Respondí con una palabra: acepto. La mesa estaba impecable. Mantel blanco, copas alineadas, velas encendidas, como si todo fuera parte de una celebración que yo no había pedido. Noelia sirvió el vino con una sonrisa tensa, como si quisiera aparentar cordialidad, pero sin lograr que le temblaran menos las manos. Iván apenas me miró al sentarse. Fue él quien abrió la conversación con un tono tan falsamente sereno que dolía más que cualquier grito. Mamá, queremos arreglar las cosas. No tiene sentido seguir así. Yo asentí con la misma serenidad. Corté el pan. Probé un poco del guiso. Mantuve la mirada baja mientras fingían que me querían cerca, que todo podía recomponerse con palabras huecas. Durante el plato principal hablaron de los niños, de lo mucho que me extrañaban, de lo duro que había sido para todos, y yo en silencio, como si no los hubiera escuchado planear mi ruina, como si no supiera que esta cena era solo un nuevo intento, una trampa decorada con servilletas de lino. El postre llegó con más azúcar que sinceridad. Entonces, mientras el silencio se acomodaba, incómodo entre cucharadas, abrí mi bolso con calma. Saqué una carpeta de cartón gris, la misma que Laureana me había ayudado a ordenar. La dejé sobre la mesa justo en el centro entre las copas y las flores. ¿Qué es eso?, preguntó Iván sin atreverse a tocarla. Mi despedida, respondí. Dentro había copias de cada transferencia, cada préstamo, cada favor no devuelto. Las copias notariales, el cambio de testamento, la contrademanda y una última hoja firmada y fechada, una renuncia. Literal, un documento en el que declaraba que a partir de ese día cortaba cualquier vínculo financiero, emocional o legal con ellos, sin vuelta atrás. No puedes hacer esto, susurró Noelia. Ya lo hice. Me levanté con calma, tomé mi bolso y salí. No miré atrás. No escuché si alguien me llamaba. Solo crucé el umbral sabiendo que por fin había cerrado una puerta que llevaba demasiados años entreabierta. Y al llegar a casa, mientras me quitaba los zapatos, abrí el cajón donde guardaba los antiguos papeles de la casa. Aún con el abrigo puesto, fui directa al cajón del mueble bajo la escalera. Allí guardaba todos los documentos antiguos, escrituras seguros, cartas de bancos que ya ni existían. Los arrastré uno a uno sin saber bien qué buscaba, solo guiada por una intuición que no me dejaba en paz desde que crucé esa puerta. Entonces lo encontré. Una carpeta desgastada con mi nombre y el de Iván escrito a bolígrafo. Dentro un poder notarial que yo misma había firmado hace casi 10 años, cuando él me ayudaba con trámites tras la muerte de su padre. Lo había olvidado por completo. Era un poder amplio, generoso, confiando en que mi hijo nunca haría nada que me pusiera en peligro. Firmado en confianza, sellado en cariño. Leí cada línea con las manos frías. Todo seguía vigente. Él podía vender, hipotecar, gestionar mi casa, mis bienes, mi vida. Solo necesitaba una firma más. La mía. Encendí el portátil con un impulso casi desesperado y entré a revisar los últimos movimientos de la propiedad. Y allí estaba. Una solicitud de venta rechazada. Había sido archivada hacía menos de 2 semanas. El motivo: ausencia de firma de la titular. Me quedé inmóvil. Me invadió una mezcla de asco, rabia y vértigo. Lo había intentado. Había intentado vender mi casa. La misma casa donde creció.
donde colgaban sus dibujos en la nevera, donde lloró la primera vez que lo dejó una novia, todo por dinero. Y de no haber congelado mis cuentas, de no haber movido mis fichas a tiempo, tal vez hoy estaría enterándome de la venta solo cuando me llegara el aviso de desalojo. Respiré hondo. Cerré la carpeta. La metí en una caja junto con otras pruebas. Luego me senté en el borde de la cama y tomé una decisión. No iba a quedarme un minuto más en una casa que él había intentado arrebatarme. Al día siguiente llamé a una inmobiliaria y a los 3 días a los transportistas. Porque si alguien iba a marcharse, sería yo. La mudanza fue más rápida de lo que imaginé. En menos de una semana la casa estaba vacía y yo instalada en un pequeño apartamento con vistas al mar en Santander. No necesitaba mucho: una cama cómoda, una cocina donde hornear pan con calma y una terraza donde el sol me tocara los párpados al amanecer. Los primeros días me sorprendía el silencio. No ese silencio tenso que había invadido mi casa en Madrid, sino uno amable como una manta tibia. Caminaba por el malecón al atardecer, respirando sal, dejando que el viento me despeinara sin pedir permiso. Compré macetas y sembré flores que no conocía. Me apunté a un grupo de voluntariado en la biblioteca del barrio. Empecé a escribir en un diario que llevaba años guardado en blanco, como si esperara que yo volviera a ser mía para llenarlo. De Iván no supe nada durante semanas. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes de efecto, solo silencio. Al principio esperaba que rompiera el pacto con una súplica, con una amenaza, con algo, pero no lo hizo. Y ese silencio, lejos de doler, me devolvió el aire, hasta que un día, al volver de hacer la compra, encontré un sobre entre el resto del correo. Reconocí su letra al instante. La abrí con la misma calma con la que ahora vivía. Lo siento, mamá. Ya no tengo nada. Solo quería saber si me recuerdas. Lo leí una vez, luego otra. No decía más. No pedía nada, pero tampoco ofrecía lo que nunca se atrevió a dar cuando todavía era posible. Fui a la cocina, encendí una cerilla y lo quemé sobre el fregadero. Observé cómo el papel se doblaba, ennegrecía y se convertía en ceniza sin ruido. No por odio, no por venganza, sino porque ya no necesitaba más respuestas. Después de apagar la llama me senté en la terraza con una taza de té. Frente a mí el mar respiraba lento. Y yo por fin también.